Mi tema elegido es acústica y audición. Dentro del tema nos vamos a encontrar con potenciales de acción del nervio acústico, audiometría y conducción ósea y aérea. La acústica puede ser estudiada desde diferentes puntos. La acústica física forma parte de la ciencia física que estudia los fenómenos de vibración considerando su origen, su propagación y sus efectos. La acústica fisiológica estudia los órganos fonocaptores, que son la garganta y los oídos, en cuanto a las características de los sonidos producidos, la fisiología de la percepción, las enfermedades y los elementos psicológicos que influyen en la percepción. La acústica arquitectónica estudia los recintos, tanto para su acondicionamiento acústico como para su aislamiento acústico. La acústica industrial trata el ambiente industrial y los ruidos producidos en él, considerando que el ruido producido no ha de sobrepasar de unas cantidades para proteger a los trabajadores de las agresiones del mismo. La acústica ambiental estudia el ruido en el medio ambiente exterior desde el punto de vista ambiental calidad, promoviendo el control y la gestión del ruido. Un sonido se caracteriza por los siguientes elementos. La intensidad es proporcional a la amplitud, a la frecuencia y a la densidad del medio, y disminuye en forma proporcional a la distancia de la fuente de emisión. La altura del sonido va a depender de la frecuencia de la vibración. Por ejemplo, en la voz humana la frecuencia de un bajo puede ser como la de un barítono, y una frecuencia alta puede ser como la de un soprano, y se miden en hertz. Una onda es raramente pura, siempre está acompañada de otras. Estas ondas se conocen como armónicas y son las que determinan el timbre de un sonido. La presencia de armónicas es lo que nos permite diferenciar dos sonidos de igual altura e intensidad producidos, por ejemplo, por dos instrumentos musicales. Resonancia. Los cuerpos sólidos tienen una frecuencia característica de vibración. Debido a ello, puede identificarse un objeto escuchando el sonido que emite. Podemos decir que la capacidad de un cuerpo de emitir sonido depende de su estructura molecular. La audición es uno de los 5 sentidos del ser humano. La función de la audición es transformar las ondas sonoras mecánicas que se propagan por un medio elástico, como es el aire, y transformarlas en impulsos nerviosos perceptibles por el cerebro. Las ondas de presión acústica son captadas por la oreja y amplificadas por el conducto auditivo. Estas hacen vibrar el tímpano y sus vibraciones son transmitidas por la cadena de huesillos del oído medio hasta el oído interno, donde finalmente son convertidas en estímulos nerviosos. Antes de definir el potencial de acción en el nervio auditivo, voy a hablar sobre el potencial de membrana. Un potencial de membrana es un potencial eléctrico que se forma por la carga diferencial entre el espacio intracelular y el espacio extracelular. Si tenemos una membrana plasmática y hay diferencia de cargas en ambos espacios, se llama potencial eléctrico. La carga diferencial entre el espacio intracelular, que es negativo, y el espacio extracelular, que es positivo. El potencial de membrana es dinámico. Esto quiere decir que en cualquier momento se genera cambios electroquímicos, por fuera y por dentro de la membrana. El potencial de membrana es dinámico. Esto quiere decir que siempre se generan cambios electroquímicos por fuera y por dentro de la membrana.
Al ser dinámico, va a generar un potencial de acción, y este impulso eléctrico corre por toda la membrana de la célula y genera una respuesta en la célula. Y también puede pasar que este potencial de acción, con ese impulso eléctrico, se transmita de una célula a otra, como por ejemplo pasa en las neuronas. La estructura sensible es el órgano de Corti, situado en la rampa media. Allí se encuentran las células epiteliales sensibles. Los movimientos del líquido perilinfático producen la vibración de la membrana basilar que sostiene a las células sensibles. Esta vibración determina la curvatura de las cilias que poseen estas células. Esta vibración es generalizada en el caso de los sonidos de baja frecuencia, siendo focalizada, es decir, de máxima intensidad en un cierto punto de la membrana basilar, para frecuencias altas. El movimiento de ondulación de las cilias induce cambios periódicos en el potencial de membrana de las células receptoras. Este potencial variable estimula, por un mecanismo, a las terminaciones nerviosas que rodean la base de las células ciliadas. El líquido contenido en la rampa media se denomina endolinfa y su composición difiere de la perilinfa, que llena las rampas vestibular y timpánicas, como podemos observar en la imagen. La endolinfa tiene una concentración de potasio elevada y una baja concentración de sodio, lo que es exactamente lo contrario a lo que se observa en la perilinfa. Existe una diferencia de potencial de 80 mV entre los dos líquidos, siendo positivo del lado de la rampa media. Esta diferencia de potencial juega un papel importante en el mecanismo de detección. Cuando tenemos algún problema en la escucha, podemos analizar la audición de diferentes maneras. Una es la conducción ósea y la otra es la conducción aérea. La conducción aérea es una prueba que se puede utilizar un altavoz colocado a cierta distancia del oído que necesitamos explorar. También se puede utilizar la vía aérea al colocar un auricular sujeto sobre la oreja del paciente, de forma que el sonido penetre sin dificultad a través del conducto auditivo externo. Otra forma sencilla es la emisión de un sonido originado por un diapasón, como vemos en la imagen, vibrante, colocado frente a la entrada del conducto auditivo externo. En cualquiera de los tres supuestos, el sonido presentado por vía aérea debe propagarse a través del oído medio y alcanzar al fin el oído interno. En la conducción ósea, el vibrador se aplica firmemente sobre la superficie craneal exterior del sujeto que se desea explorar. Generalmente dicha aplicación se realiza sobre la superficie mastoidea, situada detrás de la oreja. Cuando el sonido alcanza el cráneo, se transmite a través de un medio físico sólido, que es el hueso, hasta la cóclea del sujeto, el oído interno, donde se produce la transducción. La audiometría es una técnica utilizada para medir la capacidad de audición. Determina qué tan bien puede oír una persona sonidos de diferentes tonos y volumen. Este examen puede detectar la hipoacusia a una edad temprana y se indica cuando se presenta una dificultad para oír por la causa que fuere. ¿Cómo se hace una audiometría? La persona ingresa a una cabina insonora y se le colocan unos auriculares que están conectados a un audiómetro. El audiómetro transmite tonos de mayor a menor volumen a través de los auriculares, y la persona examinada deberá indicar cada vez que escucha un sonido, levantando la mano. La última intensidad reconocida determinará el umbral de audición para esa frecuencia en particular. Normalmente se realiza el examen para cada oído por separado.